Estamos comenzando la clase. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Ya estamos en la penúltima clase. Ya solamente esta clase y la próxima semana, Dios mediante. En este mes tiene 5 miércoles, pero solo tenemos 8 clases, así que va a haber una semana de vacaciones. No sé si los hermanos tengan vacaciones o en la última semana, el miércoles, empieza el próximo maestro. ¿Ven? Pero por nosotros solamente tenemos esta clase y la próxima, Dios mediante. Así que ya estamos casi terminando esta clase muy necesaria y también muy importante para los que queremos predicar la palabra, los que queremos saber realmente qué significa un mensaje y no solamente explicar la palabra como nosotros lo queremos hacer, ya que conforme a la hermenéutica hemos visto que hay reglas y también hay figuras que tienen un mensaje o una interpretación diferentes, que son las figuras retóricas. Hemos visto la mayoría de las figuras retóricas y hoy solamente tendremos las últimas 3, que son los proverbios, que son el acróstico y la paradoja. Son 3 últimas que estaremos viendo en este día, Dios mediante. Y claro, cada uno de nosotros estamos ya familiarizados con proverbios, ya que pues todos quizá los que estamos presentes hemos leído la Biblia más de una vez y nos hemos dado cuenta que en nuestra Biblia hay un libro específico que se llama Proverbios. Los proverbios proviene de las palabras latinas pro, que significa antes, y verbum, que quiere decir palabra. Se trata de un dicho común o adagio. El proverbio se ha definido como una afirmación extraordinaria y paradójica. Los dichos cambian en diferente país, pero más que nada es eso precisamente, un dicho. Un proverbio es un dicho, especialmente de nuestros ancianos. En nuestros pueblos tenemos muchos dichos y por ello nos damos cuenta que esos dichos o esos proverbios cambian de región en región. El proverbista Salomón, en su capítulo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Con esta introducción a los proverbios nos damos cuenta que los proverbios fueron hechos o dichos de los sabios, pero nos dice que es para que entendamos la sabiduría y también la doctrina, para conocer razones prudentes. Con un dicho pequeño se puede decir muchas cosas. Y hoy en día se ha considerado así un proverbio de diferentes naciones que nos dicen una verdad o que nos dicen algo sabio en cortas palabras. Como le mencionaba, los proverbios cambian de
de nación en nación, pero todos son precisamente para eso, para que podamos entender sabiduría rápidamente. Es una manera de cómo nosotros podemos aprender rápido. Los dichos, como le menciono, en la Biblia que tenemos ya los conocemos, pero hay dichos en nuestros lenguajes que nos enseñan la sabiduría, pero que para algunos podrían no ser sabiduría, porque quizá tengan algún sentido diferente a que nosotros creemos. Escuché un dicho de un profesor que decía que él se había ido a la sierra de visita a una iglesia y donde lo hospedaron, el abuelo vio a la nieta que andaba corriendo, que andaba alegre, y la agarra y la sienta en sus piernas y le dice, ay, mi pequeña zorrita. Esa palabra para nosotros es una palabra despectiva, pero para ellos, ahí en la sierra, es como una niña juguetona. Entonces, por eso tenemos nosotros que aprender a diferenciar el lenguaje en el que está escrito. Como le menciono, nosotros ya tenemos aquí la Biblia y los dichos o los proverbios que tenemos, pues los ponemos en obra porque sabemos que es la palabra inspirada por Dios. Al estar escrito algo nos quiere decir el Señor, pero hay que tener mucho cuidado en los proverbios cuando nosotros los interpretemos. Como advertencia número 1 de los proverbios, tenga cuidado en la interpretación de proverbios, en particular en los que no son fáciles de entender e interpretar. Quizás estén basados en hechos y costumbres que se han perdido para nosotros. Advertencia número 2. Es bueno determinar a qué clase pertenece el proverbio al interpretarse, ya que puede ser un símil, una metáfora, una parábola o una alegoría. Las figuras diferentes pueden combinarse para formar un proverbio. Eclesiastés 1, 20 al 33 nos enseña la sabiduría. Eclesiastés 9, del 13 al 18 también tenemos ahí otro proverbio. Eclesiastés 13. Eclesiastés 9, 13. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Vea usted cómo nos dice este proverbio acerca que es mejor el hombre sabio que el hombre, aunque sea pobre, pero que sea sabio. Advertencia número 3, estudie el contexto, es decir, los versículos que preceden y siguen al texto, ya que son la clave para interpretarlos. Advertencia número 4, aproveche la ayuda de los comentaristas eruditos en el estudio de las Sagradas Escrituras que conocen los idiomas originales. Como le mencioné al principio, nuestra Biblia
ha sido traducida del hebreo, del griego y del arameo, lenguajes muy diferentes al de nosotros. Y por eso es posible que los proverbios algunos no los entendamos porque han sido traducidos de otros lenguajes. Y como la advertencia número 1, le dije, quizá estén basados en hechos y costumbres que se han perdido ya para nosotros. Necesitamos nosotros ver bien el proverbio para poder interpretarlo. No todos los proverbios los vamos a interpretar de la misma manera. Le puse ahí que en el Antiguo Testamento se redactan en forma poética, pero también hay metáforas, hay símiles, hay alegorías. Como ya eso ya lo tenemos estudiado, ya sabemos que es una alegoría, ya sabemos que es una metáfora, ya sabemos que es un símil. Bueno, pues vamos a poder entender rápidamente ese proverbio. Usted se da cuenta que en Proverbios tenemos más de 30 capítulos que nos enseñan en cada capítulo muchos proverbios. Y todos son exclusivamente para entender sabiduría y doctrina, para entender razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, la justicia, juicio y equidad. Como primer punto quisiera decirle que la sabiduría, si ya está usted en Proverbios capítulo 1, el verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros tomamos este texto y que lo hemos escuchado en varias personas, este texto lo malinterpretan o le cortan el significado, porque en vez de poner el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, he escuchado que dicen el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa simple palabra de y a cambia mucho el significado, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es un miedo que le tendríamos a Dios. Y dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que para que nosotros seamos sabios, debemos de saber lo que Dios es, lo que Dios sabe, lo que Dios quiere. Es el temor de Dios, lo que es Dios en realidad, no a Dios. Si tuviéramos temor a Dios, bueno, pues entonces solamente iríamos a la iglesia por cumplir un compromiso, porque el pastor no me regañe, porque el pastor no quiero que me esté hablando por teléfono, hey, no fuiste a la iglesia. Si hiciéramos de esa manera, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, haríamos como una costumbre. Pero como dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oiga, es el temor de Dios en nuestras vidas. Cuando usted ya tiene temor de Dios en su vida, por eso va a la iglesia, por eso lee la Biblia, por eso predica y evangeliza, por eso diezma, por eso ofrenda. Si usted tiene temor de Dios, si es mujer, ya se viste de largo, ya no se corta el cabello, ya no se maquilla, ya se pone velo cuando va a la iglesia, cuando tiene temor de Dios. Pero cuando tiene temor a Dios, solamente lo hace, como le digo, como una costumbre. El primer ejemplo que tenemos aquí está en Proverbios 26:11, acerca de que pasa como el perro, dice, que vuelve a su vómito. 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 2, nos está haciendo esa advertencia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Segunda de Pedro 2:22.
Es 2:22, hermanos. Disculpe, ahí tengo 2:2. Es 2:22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tenemos la interpretación en Proverbios 26:11, porque dice ahí claramente que es como el necio. Por eso también Proverbios dice que al necio hay que dejarlo con su necedad. 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio. Se da cuenta ahí que es un símil, es un proverbio, pero es un símil porque está utilizando la palabra como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El apóstol Pedro nos incluye algo más. Dice, como la puerca que después de lavada vuelve al cieno. ¿Por qué? Porque la puerca, esa es su vida, esa es su costumbre. No podemos cambiarla. Usted lava a un marrano, a un cerdo, a un puerco, y al rato otra vez se vuelve a revolcar porque esa es su costumbre, esa es su vida. Bueno, el proverbio, para que aprendamos sabiduría, nos está diciendo que así es el necio. Por eso al necio hay que dejarlo con su necedad. ¿Qué pasa si usted discute con un necio? Pues nunca le va a ganar. Mejor déjelo. Si esta persona no quiere aceptar verdades, el proverbio nos enseña que mejor lo dejemos así. Mejor ore usted por él. Proverbios del 1 al 6, que ya del 2 al 6, que ya lo que le leí, que los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio oirá y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Proverbios 1 del 20 al 33, ahí estamos teniendo un proverbio donde se personifica la sabiduría. ¿Y qué es una personificación? Bueno, pues usted ya sabe que una personificación es una prosopopeya, ¿sí? Ahí estamos viendo claramente que ahí se está personificando a la sabiduría. El verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en la plaza, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y luego tenemos la aplicación. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Si usted sigue leyendo hasta el verso 33, va a encontrar usted ahí aún otra vez que la sabiduría vuelve a explicar cómo tenemos que ser. Si nos damos cuenta, entonces el proverbio es lo más fácil de entender. Son dichos. Es más, la Biblia a veces menciona que es una alegoría, que es una metáfora, o la palabra latina que tenemos nosotros, que se dice refrán. Ahí hay que darnos cuenta nosotros cuando es un proverbio. En Juan 16:25 y 10:6 se traduce como alegoría o parábola. Usted ahí ve que Jesús utiliza una parábola y luego los discípulos dicen, ya no nos habla por medio de alegorías, aunque son proverbios. Pero en Lucas capítulo 4, verso 23, en Lucas capítulo 4,
San Lucas 4:23 dice así: Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ese es un proverbio o es un dicho. Pero aquí el apóstol Lucas lo está traduciendo como un refrán. Ahora usted se da cuenta que en nuestros pueblos los conocemos así como refranes. Entrando a la iglesia y leyendo la Biblia, nos damos cuenta que esos refranes en la Biblia se llaman proverbios. Son dichos cortos, es un adagio, es una palabra sabia que nos da a entender algo tan sencillo, pero que es una sabiduría grande. Es un refrán, ciertamente, o es un dicho. Dicen nuestros abuelos que no son dichos porque están bien dichos. ¿Sí? No son dichos porque están bien dichos. Sirven para algo. Y los proverbios en la Biblia son completamente llenos de sabiduría. Así que en las advertencias que le acabo de mencionar, la última advertencia, la quinta, es ore pidiendo la iluminación divina. Es una de las maneras de cómo nosotros podemos interpretar la Biblia. La manera más fácil es pidiéndole la guianza al Espíritu Santo. Y Él le va a enseñar si ese proverbio es una alegoría, es una metáfora, es un símil, es una hipérbole, y cómo usted tiene y debe de interpretarla. Le menciono, el proverbio es lo más fácil porque tenemos un libro completo de proverbios y todos son proverbios de diferente figura retórica, pero todos están puestos en el mismo libro llamado Proverbios. ¿Quiere saber proverbios? Bueno, lea el libro de Proverbios. Y con solo leer el libro de Proverbios, usted va a alcanzar mucha sabiduría, porque ese libro está lleno de proverbios sabios que podemos poner por obra. Ahí nos enseña de todo, aún hasta de las ofrendas. Dice el proverbio, honra a Jehová con tus bienes. Fíjese, honra a Jehová con tus bienes. Cuando nosotros agarramos ese proverbio, bueno, pues ahí nos está diciendo que tenemos que ofrendar, que tenemos que diezmar, que tenemos que dar primicias, porque honra viene de honor, honor, honorario. ¿Y qué significa un honorario para usted? Monetario, lo que alguien merece por su trabajo o por lo que hizo. Por eso ya entendemos cuando dice la palabra que honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra, pues no es solamente el respeto que le damos cuando estamos niños o la obediencia, sino cuando ya estamos grandes, la honra significa ayudar a nuestros padres. Al leer los proverbios nos damos cuenta de muchas cosas sabias que en cortas palabras nos dice muchas cosas. La siguiente figura retórica se llama acróstico. No sé cuántos hayan escuchado esa palabra de acróstico, pero esta palabra acróstico procede de dos vocablos griegos que significan extremidad o verso. Acrón, extremidad, y esticos significa verso o al final del verso. Cuando nosotros ponemos esta palabra de esticos en vez de verso, lo ponemos al final del verso, es como nosotros logramos entender un acróstico.
Ahora, un acróstico en nuestro lenguaje, en la Biblia, no logramos entender un acróstico en la Biblia. ¿Por qué? Por lo mismo que le acabo de explicar, que nuestra Biblia está traducida del hebreo y luego del griego. Cuando se tradujo del hebreo al griego, perdió mucha esencia, mucho sentido. Por eso la Septuaginta, aunque es muy conocida y es la Biblia que se utilizó para traducir al español o al latín, se dice que la Septuaginta empezó a tener muchos errores, especialmente porque se tradujo del hebreo al griego. Y nos hemos dado cuenta que el griego y el hebreo no son los mismos idiomas. Aunque algunos piensan que sí, tiene alguna similitud, son muy diferentes. Letras diferentes, sentido diferente. Y cuando fue traducida la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, al griego, llamada la Septuaginta, ahí se empezó a perder los acrósticos, fíjese. Si agarráramos nosotros una Biblia del hebreo, encontraríamos todos los tesoros que tiene la palabra de Dios. Hoy en día están haciendo ya Biblias en hebreo, Biblias originales, Biblias con los dos lenguajes, con el griego, con el hebreo y con el español o el inglés que usted tenga, para que pueda comparar precisamente lo que dice el original y cómo ha cambiado nuestro lenguaje. Porque una palabra en el griego no significa lo mismo que en el hebreo, mucho menos a nuestro idioma latino. Pero ¿qué significa entonces acróstico? Bueno, quizás usted que ha estudiado en la escuela secular le enseñaron lo que es un acróstico. Es más, nosotros le dimos un acróstico en la primera clase, fíjese. En la primera clase le dimos un acróstico cuando vimos qué veo y le dije, para poder interpretar la Biblia hay que leerla. ¿Qué veo? Es observar el texto, escudriñar. Mientras más tiempo se pasa en la observación, menos tiempo pasará en la interpretación y viceversa. Le dimos las reglas para leer repetidamente, pensativamente, pacientemente, selectivamente y en oración. Y yo le di otro consejo más, le dije, nosotros tenemos la costumbre de decir a las personas que lean la Biblia, número 1, secuentemente, número 2, temáticamente y número 3, cronológicamente. Y le dimos unas palabras de conexión que el acróstico decía TEL, T-E-L-L, y le expliqué acerca de la sintaxis que usted ya ha tenido esa clase, que son las palabras que unen el texto, unen el versículo. Y entonces la palabra tel, ese es un acróstico. Le puse tel, una T, una E, una L y una L. Usted lo vio en su pantalla. Y la T significa palabras temporales como después, antes, ahora, entonces, hasta, cuando. La E significa enfáticas, de hecho, únicamente, en verdad, verdaderamente. La primera L significa locales, que significa la palabra donde, en, dentro, sobre, encima de. Ese es un acróstico. Fíjese, ese es un acróstico. Que nosotros aprendamos rápidamente y es una de las maneras de memorización también. La manera de memorizar la Biblia se llama mnemotecnia, que usted aprende versículos, por ejemplo, San Juan 3:16, Hechos 3:16, Primera de Tesalonicenses 3:16, Segunda de Timoteo 3:16. Cuando utilizamos nosotros esa mnemotecnia,
aprendemos fácilmente algo que queremos aprender, como San Juan 3:16, ya sabemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya no lo memorizamos. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar. Usted se da cuenta cómo es la manera entonces de nosotros memorizar. Eso se llama mnemotecnia. En la mnemotecnia se utilizan los acrósticos. Para nosotros saber la palabra tell, que en inglés significa dime, ya tenemos que la T significa palabras temporales, la E significa palabras enfáticas, la L significa palabras locales y la L significa palabras lógicas. ¿Cómo podemos ver nosotros entonces un acróstico en la Biblia? Vaya usted al Salmo 119 y usted va a ver qué le llama la atención el Salmo 119. Alguien abra su micrófono y dígame qué le ve de peculiar o de diferente al Salmo 119. Ya que aquí en la diapositiva le pongo el Salmo 119, ¿verdad? Alguien abra su micrófono y dígame qué es lo que ve usted en ese Salmo 119 que le llame la atención. Si usted agarra el Salmo 119 y solamente le da una revisada sin leerlo, nada más una revisada, bueno, es el salmo más grande, tiene 176 versículos. Pero ¿qué le llama la atención a usted de ese Salmo 119? ¿Alguien ya lo vio? ¿Puede decirme algo? Le voy a dar una pista. El lenguaje hebreo tiene 22 caracteres que se llama el alefato hebreo. El griego tiene también 22 caracteres y se llama alfabeto. Nuestro idioma tiene un abecedario que tiene 27 o 28 caracteres o letras. Bueno, el alefato empieza con la letra Aleph. ¿Cómo empieza el Salmo 119? Con la palabra Aleph. Pasan 8 caracteres y empieza la Bet. Pasan 8 caracteres y empieza la Gimeo. Pasan otros 8 caracteres y empieza la Dalet. Y así se va a ir dando cuenta hasta completar los 22 caracteres que tiene el alefato. A veces confundimos, decimos que es un alefato y es un alfabeto, o en nuestro español también decimos nuestro alfabeto, pero alfabeto es griego porque es alfa y la segunda letra es beta. ¿Sí? El alfa y el omega que dice Apocalipsis se refiere al alfabeto griego porque es la primera letra alfa y la última letra es omega. Si usted se da cuenta, en el alefato la primera letra es la alef y la última letra es la tau. Esa es la última letra del alefato hebreo. ¿Cómo podemos encontrar nosotros un acróstico? Bueno, de esa manera. Nos damos cuenta que entonces el Salmo 119 está escrito en acróstico y si usted tiene la oportunidad de leer ese Salmo 119 en hebreo, que en Google se puede usted meter y buscar esa información, se va a dar cuenta que empezando del 1 al 8, todas las letras empiezan con la Aleph.
todos los párrafos, mire, el primer párrafo Aleph, el segundo párrafo Aleph, el tercer párrafo Aleph, el cuarto párrafo y así hasta llegar al 8. El 9, todos van a empezar con la B. Todos van a empezar con la B, el 9, el 10, el 11, el 12 hasta el 16. Por eso es que se llama acróstico, porque va así, letra por letra, poniendo cada una un párrafo, cada una un párrafo, cada una un párrafo. Por eso le mencioné que si usted en su escuela, cuando estudió, le enseñaron algún acróstico y quizá le dijeron, a ver, ¿cómo se llama usted? No, pues que me llamo fulano de tal. Bueno, pues haga un acróstico con cada una de sus letras de la palabra, de su nombre, con cada una de esas letras haga un renglón. Si se llama Armando, por ejemplo, la primera letra es A, la segunda es R, la tercera es M, la cuarta es A y así se va hasta llegar a Armando. Esto es muy divertido en los seminarios cuando estudiamos y llevamos calificaciones y llevamos tareas y hacemos exámenes porque se le pone a los alumnos que hagan un acróstico de su nombre. Fíjese. Y usted se pone a pensar rápidamente, decir, ¿qué voy a poner? No, pues mi nombre es fácil y es sencillo. Bueno, pues empiezo a hacer un tipo poesía con ese acróstico que me están pidiendo de tarea. Aquí en este estudio solamente estamos dando la enseñanza para preparar a los santos y se optó por no hacer tareas y no hacer examen, sino ya la próxima semana sería el examen final que haríamos. Y usted estaría quizá preocupado diciendo, ¿qué voy a escribir? Si aprendió todo, gloria a Dios, pero ¿y si no? Entonces lo que queremos hacer o lo que se decidió hacer aquí en el Instituto de USA es que usted adquiera conocimiento, como los proverbios, que usted sepa lo que quiere decir un texto y no solamente que usted lo explique a su manera. Así que el acróstico es muy sencillo si lo vemos ya de esa manera. En la escuela, yo cuando estudié en el colegio, sí nos pusieron a hacer acrósticos de esa manera. Y nos ponemos a pensar qué voy a escribir con la letra A. Mi nombre es Andrés, así que ¿qué voy a escribir con la letra A? ¿Qué voy a escribir con la letra N? ¿Qué voy a escribir con la letra D? Es un buen ejercicio que nosotros podemos hacer. Ahora usted ya vio que el Salmo 119, el que lo escribió, tuvo esa sabiduría de poder escribir en cada letra del alefato hebreo, poner un párrafo. ¿Y qué le parece? Seguimos después con el acróstico después del recreo o del descanso de 5 minutos. Nos vemos a las 8:15.
Amén, hermanos. Estamos aprendiendo acerca del acróstico. Y como le he explicado, el Salmo 119 es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para poder aprender y estudiar un acróstico. No es muy fácil encontrarlo por nuestro idioma que le menciono. La profesora que nos enseñó Salmos y tomó el Salmo 119 en hebreo, vea usted que sí, exactamente tiene 8 renglones, perdón, y cada renglón empieza con la letra que le acabo de mencionar, como la Lef, o como la Bet, o como la Chimeo, ya que el lenguaje hebreo en la antigüedad también se utilizaba como números. Quizás estamos más familiarizados nosotros que estudiamos en la primaria y en la secundaria. Nos enseñaron los números romanos. ¿Y qué eran los números romanos? Bueno, pues eran letras. Ahí usted puede darse cuenta que también en el hebreo entonces las letras también eran números, como en el griego también eran números, como en los romanos en el latín también eran números, las letras, ya que los números ya vinieron a existir después. Los lenguajes como el griego, pues viene desde antes de Cristo, desde 2000 años antes de Cristo, ya estaban queriendo escribir de alguna u otra manera. Lo hacían, por ejemplo, en pedazos de barro, pedazos de metal, y de esa manera la gente guardaba su información. Entonces, cuando nos damos cuenta nosotros de ese lenguaje que se utilizaba como números, por eso alguien dijo hoy en día que el internet tiene el 666 y le preguntábamos, ¿y por qué tiene el 666? Bueno, pues para entrar a la página de internet se tiene que escribir www. Y si nos vamos nosotros al Salmo 119 que le acabo de mencionar, usted se va a dar cuenta que la letra número 6, sí, es la Bau, o en el original es la W, ¿sí? Y de ahí es donde dicen algunos que estudian eso, que claro, no podemos nosotros tomarlo como una verdad, pero solo como una información que le doy, que las letras antes se utilizaban también como números. En este caso lo estamos viendo como un acróstico, una manera de cómo el escritor del Salmo 119 escribió línea por línea la misma letra utilizándola, acomodando, como hoy en día un cantante o un escritor de alguna canción que tiene que ponerse a pensar y hacer sus palabras que rimen, que coincidan. Así lo hizo el salmista que escribió el Salmo 119. Un acróstico sencillo que tengo ahí solamente como ejemplo, le puse la palabra Jesús, ¿sí? Que fue el primer acróstico que yo aprendí. Puede tener otros significados. He visto alguna palabra de Jesús con que dice que Jesús, que soberano, que siervo. El primero que yo aprendí acerca de Jesús, que le puse ahí solamente la palabra Jesús para que usted la tuviera como reseña, pero
La persona que me enseñó ese acróstico de Jesús dice que para él Jesús significa Jehová, la letra J, envió, la letra E, su, la letra S, único, la letra U, y siervo, la letra S, marcando o escribiendo así en forma vertical. Jesús es Jehová envió su único siervo. Y ahí se da cuenta de cómo hoy en día es fácil de hacer algún acróstico con su nombre o con alguna palabra que usted quiera hacer. Porque, como le menciono, en la Biblia no tenemos las herramientas necesarias para poder entender lo que es un acróstico, puesto que no se traslada la letra original a nuestro lenguaje de nosotros. El ejemplo más factible o más visible es el Salmo 119 que le acabo de mencionar. En ninguno aparece para nosotros la letra Aleph, pero para el original, ahí sí está escrita la letra Aleph. Le puse ahí los ejemplos que en acróstico está el Salmo 119, el Salmo 25, el Salmo 34, el Salmo 111 y el Salmo 112. Y que también la mayor parte de las lamentaciones de Jeremías están escritas en acrósticos. La mayor parte de Jeremías, de las lamentaciones, del libro de lamentaciones, está escrito también así en acróstico, para que tenga usted esa noción y sepamos que sí hay acrósticos, solamente que hay acrósticos, pero en el original, no en nuestro idioma español o latino hoy en día, porque al trasladar la palabra ya no significa lo mismo o ya no empieza con la misma letra. ¿Se da usted cuenta que ya no empieza con la misma letra? Lo podemos ver en el inglés con el español. Por ejemplo, para mesa empieza con una M, pero en inglés significa table, empieza con la letra T. Si quisiéramos hacer un acróstico, ya no coincidiría la palabra mesa en inglés con la palabra mesa en español. Eso es lo que pasa también con los acrósticos en el lenguaje hebreo. No coinciden porque es diferente el alfabeto, el alefato y el abecedario para nosotros. ¿Por qué empieza con, por qué se llama alefato? Porque empieza con la alef. ¿Y por qué se llama alfabeto? Porque empieza con la letra alfa. ¿Y por qué para nosotros se llama abecedario? Porque empieza con la letra A, B, C, D. Un siervo dijo que por eso nuestro abecedario cristiano no empieza con la letra A, sino que empieza con la letra O, de O, B, D, C. Ese es nuestro abecedario cristiano. O, B, D, C. De esta manera usted entiende entonces la palabra acróstico. Acróstico es que verticalmente pone usted una frase y luego empieza usted a ponerle en el párrafo empezando con la palabra que usted tiene vertical. Así que vertical es un acróstico y horizontal es el significado que usted le va poniendo a cada una de sus palabras. Hágalo como ensayo en su casa, terminando la clase, haga usted un acróstico con su nombre y se va a dar cuenta que qué fácil es para aquellos que les gusta la poesía. Para aquellos que piensan y dicen la letra F esto, la letra A esto, la letra M esto, usted se va a dar cuenta que para el escritor del Salmo 119, el Salmo 25, el Salmo 34, el Salmo 111
y el Salmo 112, ellos se pusieron a pensar para que pudiera coincidir vertical y horizontal. De esta manera aprendemos la palabra acróstico. La última figura retórica que tenemos aquí es la paradoja. Quizá también nosotros hemos escuchado acerca de la paradoja. ¿Qué es una paradoja? Nos preguntamos. Bueno, se denomina paradoja a una proposición o declaración opuesta a la opinión común, a una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista absurda. O sea, como que decimos eso no es posible. A una apariencia a primera vista absurda, imposible o en contraposición al sentido común. Esta palabra procede del griego para, que significa contra, y doxa, que significa opinión o creencia. Paradoxia se escribiría en el griego, paradoxia, que es una proposición o declaración opuesta a la opinión pública o común. Obvio, no hay que confundirla con la palabra herejía. La palabra herejía, aunque también nosotros hemos escuchado esa palabra, bueno, casi tiene el significado igual, pero no es una figura retórica, sino que es una palabra que nos enseña a que también es algo opuesto a la opinión pública. O sea, una creencia, en especial religiosa, es una creencia opuesta a la creencia común o del vulgo o de las personas. Es una creencia diferente a lo que comúnmente se acepta como verdad. Esa es una herejía. Una paradoja, bueno, es una figura retórica que es una declaración opuesta a la opinión pública o común. Jesús empleó esta figura para despertar el interés de sus oyentes. En San Mateo capítulo 16, verso 6, dice: y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí está siendo paradójico nuestro Señor, diciéndole a sus oyentes que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué es una paradoja? Porque los mismos discípulos dice el verso 7, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Sí? Se convierte en paradoja porque el Señor Jesús no está hablando del pan de los fariseos y de los saduceos. Se está refiriendo a la doctrina que ellos tienen, a la creencia que ellos tienen. Y le está diciendo, miren, guárdense de la levadura de ellos, guárdense de la creencia, de lo que ellos creen, de lo que ellos están haciendo. Los discípulos no entendían. Dijeron, esto dice porque no trajimos pan. Entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún. No está hablando del pan literal, del pan comestible. Está hablando de la forma en cómo los saduceos y fariseos están creyendo. Por eso le menciono que esto es una figura retórica en la Biblia, pero si lo traducimos literal en el mundo secular, diríamos que es una herejía, porque una herejía es una creencia diferente a la que comúnmente es aceptada. No es aceptado, por ejemplo, todos creen en la Trinidad,
¿Cómo empezaron las herejías? Bueno, algunos creyeron que solo el Padre, otros creyeron que solo el Hijo y otros creyeron que solo el Espíritu Santo. Por eso están consideradas como herejías esas posturas diferentes, como el modalismo, el unitarismo, el sabelianismo, el marcionismo y todas las primeras herejías que salieron en el siglo I y II se llaman herejías porque son en contra de la idea que normalmente se acepta. Una paradoja como figura retórica es algo contrario a la opinión pública o común. Y en este caso el Señor está diciendo esta paradoja y vemos que los discípulos no la logran entender. Ellos piensan que está hablando del pan. En San Lucas capítulo 9, verso 60, San Lucas, verso 9, verso 60, dice: Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Igual como los proverbios, algunas ocasiones podríamos pensar nosotros que son dichos que ya comúnmente no se usan entre nosotros o que son difíciles de entender. Pero aquí el Señor le está explicando a los que quieren seguir a Jesús que Él es el número uno, es el principal. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque Él decía, le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pero su padre no estaba muerto todavía. ¿Cuánto tiempo iba a tardar? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué se llama paradoja? Porque a simple vista es algo contrario. ¿Cómo yo puedo seguir al maestro y que mi padre no acepte al Señor? Que me espere hasta que mi padre muera. El reino de los cielos no tiene esa oportunidad. Es hoy cuando el Señor te presenta el plan de salvación, tienes que tomarlo, porque si no, quizás sea la última oportunidad que tengas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, dice, ve y anuncia el reino de Dios. En San Mateo capítulo 12, del 46 al 50, cuando está hablando, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y este ha sido un tema de debate, especialmente en la iglesia popular, porque dice, mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Se da usted cuenta que es algo contrario? ¿Es algo imposible? ¿A quién atendería usted primero? ¿No dejaría usted lo que está haciendo para ir y hablar con su madre y sus hermanos? Pero como Jesús tiene otros planes, está diciendo, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ahí es como se convierte en una paradoja. ¿Se acuerda que en Proverbios le dije que también es un lenguaje paradójico? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué significa paradoja? ¿Por qué los proverbios a veces no lo logramos entender? Porque también es una paradoja en varias ocasiones. Sí, si ve usted los proverbios que le expliqué, dice, el proverbio se ha definido como una afirmación extraordinaria y paradójica.
O sea, como que a veces no logramos entender un proverbio, pero es por eso, porque es una paradoja también. ¿Y qué significa paradoja? Es una proposición o declaración opuesta a la opinión común, a una afirmación contraria a todas las apariencias y a primera vista absurda. Y ahí podemos ver lo absurdo en este texto de San Mateo capítulo 12. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Por eso la Iglesia Popular le menciono que hay un gran debate porque dicen que Jesús no tuvo más hermanos, que María fue virgen, siempre virgen, cuando la Biblia nos menciona que no. Eso, claro, usted lo va buscando, lo va encontrando conforme va leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo podemos decirle en otro a la gente que nos dice que María fue siempre virgen? Cuando vemos aquí en la palabra, en el verso 46, primero que leemos, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Significa que tenía hermanos en la carne porque estaba enfrente de una multitud predicándoles y le dice al que le dijo, ¿quién son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extiende la mano y dice, todos los que están aquí presentes, ellos son mi madre y mis hermanos. Pero su madre y sus hermanos estaban afuera. Los consanguíneos, los de sangre, estaban afuera. Entonces, ¿Jesús tenía hermanos? Bueno, aquí nos está diciendo que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. En el siguiente capítulo, el siguiente capítulo 13, en el verso 55, cuando Jesús llega a Nazaret, en el 53 empieza diciendo, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venida a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ve al 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, dice Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Significa que por lo menos tenía dos hermanas, porque está en plural. ¿Y no están entre nosotros todas sus hermanas? Le menciono, es posible que solo sean dos. Podríamos tomarlo como dos porque está en plural. Y dice todas sus hermanas. Está hablando de 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Así que este capítulo 13, versos 55 y 56 nos está afirmando el 12, 50 o 49 y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Está diciendo que sí tenía hermanos en la carne, pero que también usted y yo somos hermanos en Cristo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. De esta manera nosotros podemos interpretar la Biblia, que para eso es esta clase, y no dejarnos envolver por ideas que hay muchas en las redes sociales. Hay un cura llamado Toro que, oiga, distorsiona la Biblia completamente y sus oyentes le aplauden. ¿Pero por qué le aplauden? Número 1, porque no leen la Biblia. Y número 2, porque no ponen en práctica las reglas de la hermenéutica. ¿Sí? Si aquí está diciendo claramente que tiene hermanos y por eso se convierte en una paradoja, porque es algo contrario, no podemos dejar a nuestros hermanos y a nuestra madre allá afuera y decir, estos son mis hermanos, porque la afirmación que está diciendo ya en el verso 50, ahí es donde entran su madre, sus hermanos y todos los cristianos. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oiga, no está menospreciando a su mamá y no está menospreciando a sus hermanos. Simplemente quiere darnos una verdad.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Cómo podemos refutar entonces nosotros que María no fue siempre virgen? Llegó virgen hasta que nació Jesús. Es más, cuando nace Jesús en San Mateo capítulo 1, del verso 21 en adelante, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá. Ciertamente la virgen concibió y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como usted ya conoce la primera regla, la segunda regla hasta la quinta y la regla fundamental, usted ya sabe que al interpretar aquí este verso 25, usted tiene que saber, número uno, qué significa la palabra conoció. La palabra conocer en el hebreo significa intimidad. Porque sería ilógico decir que no la conoció físicamente, no la conoció como era ella, si ya estaba desposada con él, si ya la había llevado al censo en su familia. Nosotros tenemos la idea de la palabra conocer, que no conozco a cierta persona, su cara, cómo es, dónde vive, cómo se llama, hijo de quién es. Pensamos esa palabra, pero en el hebreo la palabra conocer significa tener intimidad. ¿Se acuerda del caso del rey David cuando ya era viejo y tomaron una doncella virgen para que le calentara los pies? Y dice que el rey murió, en el libro de los reyes parece, y dice que murió el rey ya viejo y que a la doncella dice no la conoció. Por eso Absalón le pidió al rey Salomón, o el hermano de Salomón, le pidió por mujer a esta jovencita, a esta doncella. ¿Por qué? Porque no la había conocido, seguía siendo virgen. Entonces, cuando vemos la palabra conocer, ahí ya sabemos que entonces la Virgen María fue virgen hasta que nació Jesús y no tuvo intimidad con José hasta que nació su hijo primogénito. Palabra número 2. Porque si tuviera aquí la palabra unigénito, significaría que solo tuvo un solo hijo. Eso es lo que significa la palabra unigénito. Pero ¿qué significa la palabra primogénito? El primero de varios. El primero de todos los hijos que tuvo. Si no, entonces ahí tendría, y no la conoció hasta que dio a su hijo unigénito y le puso por nombre Jesús. Sería ilógico decir que no la conoció hasta que dio a su hijo unigénito, porque le menciono, ya sabía quién era ella, ya la había pedido con los padres, ya se la habían dado, ya estaba desposada. Es más, el ángel ya le había dicho, no temas por tomar por mujer a María, porque lo que trae en el vientre del Espíritu Santo es. Vaya, si vagamos con la palabra conocer, sencilla de no saber quién es la persona. Pero como aquí estamos leyendo el hebreo, el griego y el arameo, la palabra conocer significa tener intimidad. En la lógica, ahora ya nosotros podemos interpretar. Lógicamente en nuestra mente decimos, y no la conoció hasta que dio a su hijo, a luz a su hijo primogénito. Entonces ya no nos toma de sorpresa cuando leemos San Mateo 13, verso 55, y no es este Jesús, el hijo de José el carpintero, y su madre es María, y sus hermanos Jacobo, Simón, Judas.
¿No están entre nosotros sus hermanas? Y la paradoja que leímos el día de hoy, del verso 50, respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quiénes son los que estaban ocasionando esta paradoja? El verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Por qué se convierte en paradoja? Porque no es algo lógico que hagamos a un lado a nuestra madre. Es más, para nosotros lo primero es nuestra madre. Si vienen a visitarnos, oiga, le damos el mejor cuarto, le preparamos la mejor comida. Y en este caso Jesús está hablando con la gente y dice, estos son mi madre y son mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a ser mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Por eso hoy en día Jesús tiene muchos hermanos y muchas hermanas. Amén, hermanos. Podemos darnos cuenta claramente que el Señor está diciendo claramente que no es que no sea su madre y no sean sus hermanos, sino que quiere enseñarnos algo que está contrario a la idea común que en ese momento existía, que sigue existiendo, porque yo amo mucho a mi madre y usted también la debe de amar si es cristiano, porque es el mandamiento, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. Pero es algo contrario a lo que está diciendo aquí el Señor. Los dejó a un lado para poder explicar a la gente que primero tenemos que aceptarlo en su corazón, en nuestro corazón, para que podamos llegar a ser su hermano y su hermana. Mientras, hermanos, la gente que no acepta al Señor solamente son creación de Dios. Porque esa es otra pregunta que la gente muchas veces hace. ¿O acaso yo no soy también hijo de Dios? No, es una creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Y Dios ama a todos. Por eso San Juan 3:16, que le puse la comparación de la mnemotecnia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pasamos por alto el verso 17. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A quién ama Dios? A todos. Pero ¿cuándo nos convertimos nosotros en hijos de Dios? Cuando le aceptamos en nuestro corazón. Mientras, solamente somos creación de Dios. Somos una criatura de Dios. Efesios capítulo 2, un versículo muy conocido, el verso 8, Efesios 2:8. También a veces pasamos por alto, solamente leemos lo que queremos leer. Mire, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación, ¿cierto? Ahora el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó como humanos para hacer cosas buenas.
y están preparadas desde antes, dice, para que anduviésemos en ellas. O sea que la salvación es fácil, ya está listo todo. Como criaturas de Dios, Dios se ha preocupado de nosotros desde el principio, para que podamos nosotros llegar a ser salvos. Porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El otro ejemplo que tenemos ahí está en San Mateo 12, 40, perdón, ese ya lo leímos. En San Mateo 23, 24 tenemos también otra paradoja. San Mateo 24, 23, 24 dice así: dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Está utilizando una expresión fuerte. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos los religiosos querían convencer al pueblo hebreo de que estaban haciendo el bien, interpretando bien las escrituras, mas sin embargo el Señor, cuando ve todo eso, les dice, son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero adentro tienen huesos y pudredumbre. Le está diciendo fuerte, ¿por qué? Porque se habían apropiado de la salvación. Y los hebreos realmente querían ser salvos. Los hebreos realmente amaban y aman a Dios. Pero los fariseos se la ponían muy difícil. ¿Ya ve la paradoja que leímos? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La última que tengo está en San Mateo capítulo 19, cuando se refiere al joven rico. En el verso 21 del 19 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendráis tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y la paradoja, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Claro, también esta palabra es un poco difícil de explicar o de entender. También ha habido muchos debates acerca del ojo de una aguja. Algunos creen que tuvo un error de traducción, aunque así también se le conocía a las puertas pequeñas que tenían los muros de la ciudad de Jerusalén. Como siempre han estado amuralladas, bueno, pues siempre tenían toque de queda y se cerraban las puertas de entrada. Los comerciantes que llegaban tarde ya no podían entrar a la ciudad porque se cerraban las puertas. Pero como en todos lados tenían mañas, bueno, hacían hoyos o boquetes abajo del empedrado y por ahí pasaban ellos y por ahí metían al camello también
para poder entrar a la ciudad. Y se cree que esta expresión o esta paradoja que dice aquí, el Señor está diciendo una paradoja porque es algo que no es común, algo que es contrario, algo que es imposible, que tiene una explicación porque el Señor lo está diciendo. Es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello. Cuando está diciendo es más fácil, significa que es posible, ¿sí? Pero que un rico entre al reino de los cielos, oiga, eso es muy difícil. Dios no está en contra de las riquezas. Si nos ponemos a analizar la Biblia, los grandes hombres de Dios han sido ricos. David, Salomón, Abraham, Jacob, José. Dios no está en contra de la riqueza. El apóstol Pablo nos dice claramente que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Usted puede tener su buena cuenta en el banco, pero que su corazón siempre esté contrito y humillado para Dios. Estas son, hermanos, todas las figuras retóricas que nos marca el libro que ya usted tiene, ¿verdad? De esta manera terminamos nosotros todas las figuras retóricas que tiene. Hemos aprendido en este curso con 7 clases la hermenéutica general, que estudia las reglas, y la especial, que estudia todas las figuras retóricas. Solo nos falta la última clase, que también está incluida en las figuras retóricas. Está incluida los hebraísmos y las palabras simbólicas. Esta clase va a ser muy fácil porque todas las palabras que tenemos en la Biblia tienen un significado literal y simbólico si está en una figura retórica. Esa misma palabra podría significar algo diferente si está en una figura retórica, pero si está en una lectura literal, por ejemplo, Jerusalén, literalmente sabemos que hay una ciudad llamada Jerusalén, que el Señor Jesús llegó, entró montado en un pollino. Eso es literal. Pero cuando Jesús llega y ve el templo y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, no está hablando literal, porque la ciudad no está matando a los profetas. Está matando la gente que vive en Jerusalén. Son los que no han aceptado a los profetas. Entonces, les menciono, es muy fácil eso, porque con esta herramienta que usted ya tiene de hermenéutica general y hermenéutica especial, y poniendo en práctica la regla número 1 de tomar la palabra en el sentido ordinario o usual que tiene el texto, de ahí usted va a empezar a interpretar el texto que usted quiere. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Amén, pues es muy sencillo, como le menciono, la explicación. He tratado de darle lo mejor, lo más fácil posible. Ya el pastor Valentín tiene el escrito con el que yo le estoy explicando. Hay un escrito que tengo, son 20 hojas. Ya las tiene el hermano Valentín. Ahí se las va a pasar en el chat para que usted, si quiere tenerlo, si usted lo quiere tener, pues ya lo va a poder imprimir en su casa. Amén. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Amén, hermana. ¿Vamos a hacer algún examen antes de que usted cierre la clase? No vamos a tener examen, no se me avisó que tuviéramos examen o que tuviéramos alguna tarea, por eso
hemos ido así de corrido Ok. para que ustedes solamente tengan la información y por eso les estoy mandando el escrito para que ustedes puedan estudiar más fácil. Ahí está explicado todo lo que yo le he hablado en las clases, Sí, amén. cada una de las citas y lo tenga usted en su archivo. Puede tenerlo en su teléfono o puede imprimirlo como yo lo imprimo, puede Amén. imprimirlo también. Eso nos Amén. va a servir como para un examen. No vamos a tener examen, solamente para que usted pueda repasar la materia. Ok, No, ya no entendí. tendremos examen. Ok. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Hermano Valentín, Dios le bendiga. Le entrego el lugar en este momento. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias por esta nueva enseñanza una vez más, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios le bendiga, ¿verdad? Y solamente un anuncio, ¿verdad? No sé si notaron que no está el pastor Ari con nosotros hoy esta noche, ¿verdad? Pues tiene un proyecto y no tuvo tiempo de conectarse, ¿verdad? Solamente me pidió que les avisara, ¿verdad? No piensen que también ya está, ¿verdad? También dejando el barco, ¿verdad? Sino que solamente a veces nos trae, ¿verdad? Nos salen proyectos, y es un proyecto en la iglesia que está haciendo, entonces solamente me pido que les excusara y que les avisara, hermanos, amén, Dios les bendiga y le vamos a pedir a mi hermano Rosendo, ¿verdad? Que aún está ahí en el, en la clase, ¿verdad? Le vamos a pedir que nos dirija con una oración, ¿verdad? Y así estamos um, terminando y nos vemos en 8 días, primeramente Dios, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Hermano Rosendo nos dirige en oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a estar orando, ¿verdad? Para estar despidiendo esta clase, amén, que ha sido de bendición. Y oramos al Padre. Padre bueno, Padre celestial, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor amado, por esta hermosa noche, Señor, que tú has permitido, Señor, mi Dios, que estemos, Señor, una vez más, escuchando, Señor, de tu bendita palabra, aprendiendo, Señor, mi Dios amado. Te pedimos de una manera, Señor amado, por el maestro, Señor, que está impartiendo esta clase, oh Rey de Gloria. Que seas tú, mi Dios amado, con cada uno de mis hermanos presentes en esta clase, Padre de la Gloria. Te lo pedimos, mi Dios amado, que tú nos des el entendimiento, que tú nos abras, Señor amado, Señor, nuestro entendimiento, para que día con día, Señor, mi Dios, podamos, Señor, aprender más y más de ti, mi Dios y Padre celestial. Te vemos que es necesario, Señor, aprender de tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a ti la gloria y a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Tu hermano vale. Amén.